El pasado martes, 16 de abril, tuvo lugar en la Universidad Carlos III de Madrid un debate sobre la corrupción en el que participaron diputados y senadores de varios partidos políticos. Esto es lo que los representantes opinaron sobre el tema. Pero en nuestra sociedad, durante muchos años, el no pagar impuestos o intentar escaquearte en el pago de impuestos ha estado bien visto, ¿no? Podemos decir que hay pocos fiscales anticorrupción, claro que pocos, porque no interesa que haya más, hay 16. Porque es el primer gobierno que está poniendo reforma encima de la mesa. La transparencia es el mejor antídoto posible contra la corrupción. La ley de transparencia es una paradoja. Se presenta una ley de transparencia cuando la política es menos transparente. Aquellas sociedades que son más dispares en la renta y el patrimonio son las sociedades más corruptas. Por tanto, la burbuja financiera, la burbuja urbanística y la burbuja de la corrupción son una misma burbuja. Mencionaba Gaspar un informe de Transparencia Internacional que apostaba por la financiación pública de los partidos políticos. Yo creo que ahí está una de las claves del problema y de la solución de la corrupción. También hubo tiempo de hablar del problema de los desahucios y los políticos que asistieron al evento mostraron su postura respecto al tema de los escraches. Si se desarrolla con corrección y lo que se transmite colectivamente es información, estamos hablando de una manifestación de un derecho constitucional. Por lo tanto, no tiene ningún sentido ir a la puerta de su casa. Esto es lo que hacen los matones, amenazarte diciendo, sabemos dónde vives. Tenemos un problema de condiciones absolutamente leoninas, abusivas. Para el partido al que yo represento, esto supone el ejercicio del derecho a rectificar. Sin que se haya producido ningún hecho violento, hemos pasado del crimen a la etarra, de la etarra prácticamente al violento y en los últimos tiempos al nazismo. Para una crisis de estas dimensiones, la violencia han sido mínimos. No deja de ser escandaloso que nos hayamos tomado el tema en serio a partir de la existencia de una legislativa popular y a través de una presión en la calle insoportable. No puedo ni justificar ni entender ningún tipo de coacción hacia nadie en ningún caso.